El patrimonio cultural inmaterial es algo vivo. Lo puedes tocar, oler, ver, degustar y oír, pues lo habitan bailes, cantos, comidas, artesanías, poemas, juegos, fiestas, saberes, formas de vida en armonía con la naturaleza, historias orales y un largo etcétera en el que personas y comunidades transmiten a las nuevas generaciones sus conocimientos, técnicas, expresiones, costumbres, representaciones y, ¿por qué no?, secretos. Como ves, muchas cosas caben dentro de este tipo de patrimonio, siempre y cuando entrega a sus comunidades un sentido de identidad y continuidad con el pasado y sus tradiciones. Y de eso hablaremos hoy en este capítulo del Traficantes de Cultura. Respecto del patrimonio inmaterial de Chile, a razón de Un copihue en mi corazón, un paseo por el patrimonio inmaterial de Chile, editado por Weathers y con quien tenemos el gusto de conversar con una de las autoras de este libro, Ángeles Quinteros. Ángeles, bienvenida. Muchas gracias por aceptar esta conversación. Gracias por la invitación, Humberto. Muy feliz de También estar decir, contigo. igualmente, también decir que Ángeles Quintero está acompañada por Valentina Insulza en la autoría de este libro y por las ilustraciones de Ale Oviedo. Y aquí hablar, Ángeles, hablar de cómo nace un proyecto como este, porque uno, uno ha oído o ha leído el del patrimonio inmaterial de Chile, pero en otros libros que no son precisamente libros infantiles, que no le hablan a los niños para que conozcan los patrimonios, para que conozcan el país. ¿Cómo se gesta un proyecto como este? Bueno, se gesta un poco por lo mismo que dices tú. El concepto a nivel de literatura infantil no tiene mayores publicaciones y es un concepto más bien desconocido para este tipo de público. Entonces lo que quisimos con Valentina fue un poco acercar y divulgar la idea de patrimonio cultural inmaterial para que así también los niños y niñas supieran que ciertas tradiciones, ciertos conocimientos que le dan identidad a algunas comunidades, es efectivamente un patrimonio cultural inmaterial. ¿Y cómo se da? ¿Existe a razón de esto? ¿Es una investigación, conversaciones con los mismos protagonistas? ¿Cómo se arma un libro como este? Por ejemplo, hablar de... Y que me gustó mucho la primera historia, la de Nemesio Moscoso Mamani, el maestro Luriri, que es una pequeña guitarrita que solo fabrica 20, 25 en el año y no más. Sí, sí, qué lindo. Em, bueno, hay un inventario de patrimonios inmateriales a los que las comunidades, grupos o individuos postulan. Son las mismas comunidades las que tienen esta iniciativa en el fondo y es deber del Estado asegurar medidas para que estos patrimonios inmateriales sean viables. Y uno de esos pasos es el reconocimiento a través de este inventario. ¿Ya? Y entonces agarramos este inventario y elegimos 15 patrimonios inmateriales que fueran representativos, bien repartidos a lo largo de todo el país, de norte a sur, y que hablaran de técnicas, conocimientos o expresiones diversas. O sea, que no todo, por ejemplo, fuera artesanía, o que no todo se relacionara con la comida, sino que hubiera de todo un poco para que fuera también más entretenido para el lector y la lectora. Y en esa cantidad, ¿cómo fue la curatoría? ¿Cómo seleccionó, cómo fue el trabajo de seleccionar cada patrimonio inmaterial según la región, Ujú. habiendo la cantidad que hay, y que queden en un libro como este? Es como lo que te contaba, en el fondo el criterio fue diversidad, Ujú, diversidad de técnicas, diversidad de territorio, paridad de género en los tesoros humanos vivos ujú. y que fueran entretenidas para el público infantil, porque claro, hay patrimonios inmateriales preciosos, pero que consideramos que quizás era un poco más complejo de entender, más complejo de explicar también por los tecnicismos que implicaba eh, mostrar un determinado patrimonio inmaterial. Así que al final terminamos en esta lista de 15 que nos pareció, o sea, igual obviamente nos quedamos con ganas de incorporar los que quedaron afuera, pero bueno, no se descarta tampoco, si es que este libro le da bien, un segundo tomo. ¿Y cómo es dar el tono respecto de un patrimonio inmaterial que sea cercano para niños, niñas, y buscar el tono
Por ejemplo, quiero citar uno, que es el Ujú. Canto a los Poetas, que es que es parte de la zona central, que es la región de la región de Coquimbo, el libertador Bernardo Higgins, entre las provincias de Choapa y Curicó. Tal como lo dice su nombre, esta tradición popular campesina consiste en poesía cantada en décimas, es decir, composiciones de 10 versos de 8 sílabas. Se originó después de la llegada de los españoles, quienes trajeron consigo nuevas formas poéticas. Existen de varios tipos, como por ejemplo el canto a lo divino, de temática religiosa, y el canto a lo humano, que habla sobre las cosas de la vida cotidiana. Cantar, poetizar, brindar, improvisar y divertirse. Eso es, en resumen, el canto a lo poeta. Y antes de irnos al canto de lo poeta, es hablar, eh, bueno, bueno, ¿quién no conoce a Ángeles Quinteros? Yo he escuchado tanto hablar de ti respecto de tu especialidad en libros infantiles. Y cómo es dar ese toque, ese punto preciso como para poner un texto a disposición de niños, niñas que lo entiendan y que además sea entretenido y didáctico y educativo sobre todo para ellos. Ujú. Yo creo que se trata de, bueno, ante todo no subestimar a los lectores, que Ujú. eso puede, uno puede pecar de queriendo tal vez simplificar, sintetizar contenidos informativos más complejos. Al final la calidad del texto puede caer y de pasada subestimar y aburrir al lector, que eso sí que es un pecado imperdonable en cualquier tipo de libro destinado a las infancias. Entonces yo creo que el tono básicamente, o lo que yo personalmente trato de hacer cuando hago libros para niños, es tomar los aspectos que a mí me parecen curiosos, que a mí me divierten, que también tienen posibilidades gráficas interesantes, y ahí, según esos criterios, voy armando los textos. Es como, al final, lo que me entretiene más o me causa más curiosidad son los hilos que voy tomando para armar la gran estructura de los textos. Y cómo, por ejemplo, de los trabajos que uno, quizá aquí yo voy a pecar absolutamente ignorante, conocía como probablemente los más sonados, como por ejemplo el canto a los poetas o los dulces chilenos. ¿Cuánto es de eso en la historia es tanto netamente natal de Chile y qué tanto da esta mezcla con la llegada de la conquista española? Sí, bueno, al final nuestra historia, gran parte de nuestra historia está tejida por la colonización y, bueno, por las migraciones en general. Eh, Hasta los mismos dulces de la ligua que nombrabas tú eh, tienen antecedentes españoles. Como que al final esa es la historia de los movimientos humanos, ¿no? Eh, ¿Qué otro ejemplo te puedo dar de que no hay nada tan puro como parece? Está, bueno, también está la diversidad de los pueblos originarios, también que no deja de ser importante, porque acá en el libro encontramos expresiones mapuche, collas, yagán, de los yaganes, que también es otro tema de los pueblos que estaban acá. Entonces, al final también se van entretejiendo tanto las culturas originarias de los pueblos indígenas como también de la inmigración posterior, por ejemplo, el arte callejero de Alemania e Italia tuvo influencia en Chile a través del organillero, por ejemplo. Son cosas que las sentimos súper propias, pero cuyas raíces pueden estar muy lejos, pero que también se han ido adaptando a la idiosincrasia local. Entonces también ahí hay una mezcla y un diálogo de distintas culturas que al final es lo rico y lo diverso de este concepto del patrimonio cultural y material. Hay en cada uno de los patrimonios materiales dirigidos en el libro, hay uno que poderosamente te haya llamado la atención, que no conocías o quizás no conocías cierto aspecto de aquel. El que más me gustó es el de Transhumancia Coya. Me Ujú. encantó porque primero y principalmente habla de un modo de vida súper vinculado a los ciclos de la naturaleza. Y ese modo de vida me parece muy sabio y muy olvidado en la actualidad. Desde que
no comemos frutas y verduras de la estación, sino que estamos siempre en contra de eso, que somos como anticíclicos, que no nos detenemos a ver el ritmo de las estaciones. eh, entonces, por eso yo creo que es el que más me llamó la atención, porque al final su modo de vida y su forma de subsistencia va ligada a las estaciones del año. Entonces, Ujú. el pastoreo y todo eso va dependiendo del mes y del clima, por supuesto. El libro, como que de alguna forma, los patrimonios inmateriales, como de norte a sur, van como norte es fiesta, juegos, como que el centro es más un poco más reposado, y ya llegando al sur es algo más, más significativo, conectado también con los mismos pueblos originarios del sur. O sea, el vínculo con los pueblos originarios está de norte a sur, de Ujú. todas maneras. Y yo creo que en todas las zonas, norte, centro y sur, hay de todo. Hay bailes, hay comidas, hay juegos, hay de verdad una diversidad maravillosa de técnicas también, de conocimientos ancestrales. em, y al final como que yo no diría que el norte tiene más, te invento, más juegos o es más, bueno, para la fiesta, qué sé yo, sino que es súper transversal. Al final son manifestaciones humanas, y el ser humano tiene esa necesidad de ir traspasando de generación en generación sus conocimientos, sus usos, sus costumbres y todos aquellos elementos que le otorgan a su comunidad una sensación de identidad. Conversamos con Ángeles Quinteros, coautora de Un copihue, mi corazón, un paseo por el patrimonio inmaterial de Chile, editado por Weathers. Quiero hablar de la conexión editorial, Ángeles. ¿Cómo se acerca a Weathers? ¿O ustedes se acercan a ellos? Bueno, es que hay que mencionar que este libro fue financiado por el Fondo del Libro. Ujú. Entonces, una vez que uno tiene un fondo del libro, todo fluye mucho mejor, más rápido y más, todo es más eh, amigable, porque, porque financia lo más caro, bueno, financia todo, pero lo más caro que es la impresión. Entonces, desde ese punto de vista, ahí es más fácil de encontrar editorial. Y en este caso, Weathers tiene una línea, un sello infantil con publicaciones de libros extranjeros y nacionales, y ellos acogieron al tiro el proyecto, les gustó al tiro, y, y publiqué además, de hecho, con ellos otro financiado por el Fondo del Libro, que es de poemas infantiles y que se llama Brotes entre el cemento. Em, y los dos salieron con el fondo y en el mismo mes y con la misma editorial. Así Ujú. que desde ese punto de vista fue una experiencia súper fluida y súper positiva. A tu juicio, ¿qué tanto conocemos del patrimonio inmaterial de Chile? Yo creo que lo poco que conocemos no lo ligamos al concepto de Ujú. patrimonio cultural inmaterial. Por eso también la idea de este libro era dar a conocer patrimonios inmateriales desconocidos por un lado, y otros que podemos conocer, como los dulces o sea, los dulces de la ligua que tú mencionabas, o el chinchinero, el organillero, etcétera, que son cosas que nosotros conocemos, pero que no necesariamente vinculamos al concepto de patrimonio inmaterial. Eh, Porque, claro, el concepto inmaterial también nos lleva a cosas como medias etéreas o que no tienen cuerpo concreto, pero en el fondo sí es súper concreto y sí es súper conectado a nuestros sentidos, a música, sabores, bailes. Entonces, em, creo que si bien conocemos muchas de esas manifestaciones, nos falta mucho, y también saber identificar, esto es un patrimonio cultural inmaterial. ¿Cómo has visto la recepción del libro? Súper bien, la verdad Ujú. que causa curiosidad. Eh,
ha sido bien acogido por el público adulto también, que eso es una sorpresa y se agradece. Como mucha gente nos ha dicho, faltaba un libro sobre esto, porque a veces también había muchos títulos que tocaban uno, por ejemplo, un solo libro sobre la cestería llegar, te invento. Y este, lo bueno que tiene es que recopila 15 en un solo libro, entonces a nivel informativo es súper contundente. Ujú. Ángeles, quiero darte las gracias por el tiempo. Es un Gracias. libro tremendamente bonito, bonito, hermoso. Bueno, los textos van perfectamente de la mano acompañados con las ilustraciones. Ah, y esa pregunta me faltó. Em, He hablado con otros autores, autoras que han trabajado con ilustradores y aquí y en el fondo todos coinciden de alguna forma que es la conexión entre el escritor, escritora con quien ilustra. O sea, es el texto versus los dibujos, cómics, ilustraciones que van acompañados, que hacen que el libro que el libro sea uno solo, no sean dos objetos distintos ligados en el libro. Cómo fue el trabajo con Ale Oviedo? Sí, muy bien dices que en el fondo que funcione el código gráfico y el textual como una sola cosa es bien difícil, no deja de ser un desafío siempre. Y en este caso, la Ale hizo una investigación súper acabada y súper seria de cada expresión a nivel estético de cada patrimonio. Entonces fue una pega más allá de lo técnico, una pega previa de investigar los tipos de tejido, los tipos de paisaje, de personaje, las cosas, los detalles más técnicos de cada patrimonio. Entonces, eh, hizo una pega ahí súper profunda, súper seria, que se agradece, y también unas ilustraciones que dialogan súper bien con el texto, que son muy alegres, que era también lo que queríamos del libro, que el libro fuera como una fiesta en el fondo, una fiesta de colores, de sentidos, de todo tipo. Y en ese sentido, la Ale Oviedo hizo un trabajo impecable, y logró poner su sello y darle y traspasar, transmitir la identidad de cada patrimonio de una forma súper fidedigna. Ujú. Ahora sí, Ángeles, por el tiempo, quiero darte las gracias por tu tiempo, A por este ti. tremendo libro, producto, lo que sea, porque que es una tremenda, es un tremendo patrimonio respecto de hablar de los patrimonios materiales y culturales de Chile, sobre todo en un lenguaje fácil, claro, para los niños, pero para los niños como de 5 a 99 años, que resulta muy didáctico sobre todo. Em, Hablarte, hablar del futuro, ¿qué hay después de esto? ¿Hay ganas de ampliar este universo a un segundo libro? Podría ser eventualmente, pero por el momento así cosas más, más ciertas y seguras. En noviembre lanzo un libro también en Weathers que se llama Catálogo Chilensis, que es sobre Chile en objetos, básicamente. Aquí tengo un adelanto, este todavía no llega, viene en camino, Ajá, pero en el fondo el tema se vincula y se hermana bastante con el de Un copivo en mi corazón. excelente, excelente. Bueno, estos minutos finales son tuyos, Ángeles, para que diga lo que gusta respecto del libro, respecto de cada uno de estos patrimonios o de lo que le nazca del corazón. Nada, los invito a conocer el libro, a leerlo, a imbuirse en este mundo diverso y tan rico que tenemos en nuestro país. Pueden encontrar el libro en www.weathers.cl, y en todas las librerías del país está ya disponible. Eh, el formato súper ameno, amable, tiene un rico papel, tapadura, así que también es un objeto muy atesorable, regalable, y eso espero que pueda formar parte de las bibliotecas
en las casas, en las escuelas, y que principalmente, lo más importante para mí, que lo disfruten. Eso. Ángeles Quinteros, autora junto con Valentina Insulza de Un copihue en mi corazón, un paseo por el patrimonio inmaterial de Chile, editado por Weathers, en conversación con los traficantes de cultura. Ángeles, muchísimas gracias. Gracias a ti, Humberto. Un abrazo.